El bloque de seguridad en Guayaquil. Este es un tema muy polémico por tantas cosas. Más bien dicho, todo es polémico ahora, ¿sí? Porque hay tropiezos para todo en vistas a un proceso electoral para designar ya gobernantes. Entonces, sabemos que todo es polémico. Es momentos en donde todos somos todólogos y somos expertos en los temas porque tenemos bandos o tenemos el criterio sesgado, ¿no? Es importante ampliar el abanico y ampliar la mente para poder escuchar y aceptar lo que sea para el bien del país. En este tema del bloque de seguridad, homicidios, armas decomisadas, sicariato, extorsiones, violaciones, operativos secuestrados han sido liberados, bandas terroristas, grupos delictivos, blanqueo de capitales. Entonces, la escalada de violencia está en aumento. Esto no pasaba este tipo de situaciones. ¿Por qué se creó el bloque de seguridad? ¿Para qué? ¿Desde cuándo, asambleísta? ver, bueno, este tema es bastante amplio. Creo que muy difícilmente lo vamos a abordar en pocos minutos. Sin embargo, quiero iniciar indicando que el escenario de seguridad que vive el país no es un escenario de casualidad. No es que resultó esto en los últimos meses, en el último año. Esto es algo bien planificado durante muchos años, en donde se ha realizado una, digamos, se ha preparado un escenario para que la delincuencia pueda seguir tomando sus espacios en el tejido social. Ya vemos con varios años de anticipación en donde que las bases militares extranjeras fueron expulsadas del país, donde que se hicieron a pretexto de la paz acuerdos con los grupos delictivos, en donde se hizo un debilitamiento a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Entonces, todos estos elementos nos hacen pensar de que esto no es una casualidad, es un gran problema y durante muchos años, hoy por hoy se está hablando de una narcopolítica que es lamentable, en donde Te existe envié algo. financiamiento de los GDO, de estructuras criminales que han apadrinado organizaciones políticas. Entonces, esta es una realidad que difícilmente se la va a solucionar en un año, sea cual sea la corriente política que gobierne este país. Esto durará algunos años. Sin embargo, vuelvo a repetir, el presidente Novoa ha establecido un andamiaje que le permitirá combatir, como ya lo ha hecho durante este año, a estos grupos delictivos. En este sentido, en la provincia del Guayas, principalmente se están abonando alrededor de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas como Policía Nacional, con el afán de dar con quienes impulsan estos actos delictivos. Usted lo ha dicho con mucha claridad, detenidos, armas decomisadas, captura de droga. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo. Pues el país es importante que regrese a mirar que hoy se está combatiendo, no solamente es palabras, es una realidad. Estamos viviendo una guerra y lamentablemente vemos cómo justamente en temas electorales es donde se expande o empieza a crecer los actos delictivos, las muertes. Como le digo, esto no es una casualidad, este es un tema planificado y ahí es donde que nosotros tenemos como representantes del país hacer un llamado a la ciudadanía para que analicen cuál es la situación, cuál es el contexto que está sucediendo. Aquí no se puede hablar de una pacificación de acuerdos como lo hicieron en anteriores gobiernos, en donde lo único que se benefició, vuelvo a repetir, son a los grupos delictivos. El gobierno está empeñado en combatir y no va a descansar en esta lucha y nosotros como legisladores tenemos que abonarle en todo lo que esté en nuestras manos desde la Asamblea Nacional. Es importante también mencionar que han presentado algunas iniciativas para favorecer al tema de la seguridad, pero hoy vemos cómo corrientes políticas se oponen, por ejemplo, al ingreso de un acierto que tuvo el presidente Novoa Ahí en presentar escucho una mejor reforma yo. constitucional y creemos que ese es un punto importante para que el país vuelva a tomar esa paz, pero una paz que vaya en contra de los grupos delictivos. Ya. Sí, entiendo, están
1,000 efectivos policiales y 500 militares actuando en este bloque de seguridad, sobre todo en el CRS número 3 Guayas. Recordemos cuando un dron de tipo agrícola contenía explosivos y sobrevolaba sobre este centro carcelario La Roca. Sí, ahí se pudo desactivar, ¿no? Gracias a los bloques de seguridad. Entonces, hay bastantes operativos de ese tipo. La seguridad de los ecuatorianos es la prioridad. La escalada de violencia no da tregua, razón por la cual el bloque de seguridad conformado por militares y policías realizan mega operativos para controlar el orden. Ahí es la pregunta de algunos ciudadanos. El por qué, si tenemos tanta confianza en este bloque de seguridad y en este tipo de operativos, se pida ayuda a militares extranjeros. Ahí queremos que un poco nos aclare el panorama, porque incluso se están diciendo y se ha escuchado pronunciamientos en medios de comunicación de que son fuerzas especiales, aduciendo a que son mercenarios. Entonces, toda esta parte es necesario informar y aclarar a la ciudadanía para que se le diga con palabras sencillas qué es lo que se está solicitando de parte de las fuerzas extranjeras. Claro, es importante comprender que la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos delictivos transnacionales, no es un tema solamente en el Ecuador, este es un problema a nivel mundial. Es por eso que se requiere la articulación con gobiernos, sobre todo que tienen una amplia experiencia en materia de seguridad, que tienen los recursos necesarios y sobre todo la tecnología, porque hoy con la tecnología se ha combatido de manera eficaz. Lamentablemente el Ecuador no cuenta con varias de esas necesidades, es por eso que un acuerdo que exista con países, en este caso como por ejemplo con Estados Unidos, que gracias a la voluntad política del presidente Noboa se ha logrado establecer una articulación de cooperación que no ha existido en gobiernos anteriores. Por eso es importante que estos grupos militares que no vienen a ser mercenarios de ninguna manera, sino vienen a ser fuerzas armadas de otros países, puedan intervenir. El tema del narcotráfico en el Ecuador es bastante alto. El presidente ha indicado que por el momento se van a establecer un par de bases con personal militar ecuatoriano, sobre todo en sectores de frontera, y también hay que poner énfasis en lo que está realizando en el tema de los puertos. Sin embargo, no es suficiente, vuelvo a repetir, los recursos que tiene el país son limitados, por eso es que todo el escenario que estamos dialogando el día de ahora tiene que ver y apunta hacia un tema de seguridad. Ahí es importante tener estos convenios multilaterales, bilaterales, con países que realmente estén en una lucha frontal contra la delincuencia. Sí, usted menciona Estados Unidos, entonces hay un acuerdo ya, entiendo, con el presidente electo Donald Trump. Bueno, acuerdos se están en diálogos, todavía no es que existido acuerdos, es lo que se está discutiendo en la Asamblea, algo que es un poco contradictorio. Cuando la legislación ecuatoriana se le está volviendo a retocar para que pueda existir este escenario de cooperación internacional, pues hay corrientes políticas que quieren que primero exista el acuerdo para modificar las leyes. Cuando eso es dar un absurdo. Lo que hay que hacer en primera instancia es realizar una articulación con estos gobiernos en base al tema de la legislatura ecuatoriana. Sí, ahí yo veo que les queda un poco difícil para los legisladores de la bancada del gobierno, pues tendrán que pelear con los demás para sacar los votos necesarios y apoyar estas decisiones en cuanto a los operativos que se están realizando. Los bloques de seguridad entiendo que deberían seguir porque muestran un masivo contingente y no debe haber espacio para la delincuencia organizada. Sin embargo, gana espacio y eso es lo que la gente se pregunta. Tenemos una Policía Nacional entrenada, tenemos unas Fuerzas Armadas entrenadas, sí, el noble ejército ecuatoriano y todo lo demás. ¿Y por qué avanza?
tienen más recursos estos GDOs, tienen más recursos estos narcotraficantes que nuestras mismas Fuerzas Armadas para que ellos estén todo el tiempo haciendo operativos y sin embargo siga habiendo muertes, siga habiendo extorsiones, siga habiendo secuestros y todo este tipo de desmanes delincuenciales. Sí, es un tema bastante complicado. Mire, yo quiero hacerle un comentario que son estadísticas que no salen en los últimos meses. Estamos hablando de un estudio de alrededor de 3 años atrás, en donde la CELAC, por ejemplo, ha identificado que en el Ecuador circula en las finanzas públicas alrededor, me refiero en la banca ecuatoriana, circula alrededor de 3.000 millones de dólares producto de lavado de dinero, obviamente producto de actividades ilícitas. Entonces, eso significa que nuestro tejido social está tan debilitado que los grupos delincuenciales han logrado calar hasta altos niveles e incluso la economía del día a día de los ecuatorianos está involucrada con estas actividades. Por eso es que nosotros vemos este desbordamiento a veces de actos ilícitos que obviamente necesitan recursos. El presidente Noboa en meses anteriores presentó una propuesta de ley para fortalecer a una entidad que tenía que ver con el estudio del lavado de activos. Entonces, en la Asamblea no se le permitió dar paso a esta propuesta de ley. Entonces, ahí es donde que hacemos un llamado que exista coherencia. Los cimientos que ha plantado el presidente Noboa son eficaces, pero lamentablemente la parte política es la que está impidiendo que el gobierno, perdón, que el Ecuador salga adelante. Efectivamente, por eso mismo le hacía esta pregunta, porque no hay la voluntad política, porque en la parte legislativa, en la Asamblea Nacional, les toca pelear ahí mismo, ahí dentro mismo, porque no se conversa, no se ponen de acuerdo, no hay los votos suficientes, o sea, cuantitativamente no hay un apoyo y desde ahí es la lucha, porque no se aceptan las propuestas de ley que van en favor de la seguridad del país. Entiendo lo que usted me dice, pero también tenemos miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden, desvinculados por actos de corrupción. ¿Cómo hacer ahí? ¿Qué hacer para que esto se limpie y que no tengamos problemas desde esa parte? Sí, yo creo que hay que hacer un compromiso en toda la institucionalidad del país. Es como en todo, en todos los gremios, los grupos colegiados, las instituciones, y en esto no se ausenta a las Fuerzas Armadas, hay elementos que de alguna manera han caído o han sido presa de estas actividades ilícitas, pero eso no significa de que la institucionalidad sea mala. Las Fuerzas Armadas se han comprometido con el país, vemos militares comprometidos con la seguridad y creo que son casos aislados. Sin embargo, ahí se necesita una autodepuración, que eso compete a quienes dirigen, sobre todo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y en algunos casos también el sector público, como por ejemplo en el tema de Petroecuador, donde se ha hecho más o menos una especie de barrido sobre personajes que de alguna manera tienen intereses particulares. Sin embargo, la lucha contra la delincuencia es un tema de todos. Ahí necesitamos robustecer el tema de la unidad de análisis financiero, por ejemplo, que es lo que le decía anteriormente, quien puede identificar de estas actividades ilícitas, que lamentablemente están vinculadas también a organizaciones políticas y hemos visto casos que la Fiscalía ha identificado con toda la claridad del caso. Sin embargo, vuelvo a repetir, el país necesita unidad. Creemos que desde la Asamblea Nacional se le debe permitir tener una gobernabilidad y en el próximo periodo seguramente el pueblo ecuatoriano va a confiar en el presidente Noboa, pues hoy hay un bloque relativamente, digamos, coherente con la sintonía de los ciudadanos para poderle dar una gobernabilidad y que la Asamblea se dedique a lo que le compete, legislar, fiscalizar, una fiscalización que no vaya con indicios de persecución o de aspectos politiqueros. Se necesitan hacer estas actividades y el gobierno tiene que dedicarse, o la función ejecutiva, a lo que le compete, que es administrar.
en esta asamblea lamentablemente vemos como que existiera una tercera función de la Asamblea Nacional, que es exhortar, cuando los exhortos no tienen ningún resultado eficaz y más bien lo que hacen es entorpecer el libre desenvolvimiento de los gobiernos de turno. Sí, de igual manera, de lo que usted habla se deriva las peticiones también que se las ha hecho públicas de parte del comandante general de la policía, también de los comandos altos de las Fuerzas Armadas, de pedir, incluso lo han llegado a pedir de favor al sistema legislativo que revean las leyes, por cuanto ellos hacen operativos que cuestan tiempo, dinero y hasta vidas de los mismos servidores policiales y de parte de la justicia, del Código Integral Penal, de ese lado, se deja libres a estos delincuentes que incluso reinciden, no 2, 3, 4 veces, residen muchas más veces y están en la calle. Entonces, mire que todo esto se concatena porque se necesita la voluntad política de todas las fuerzas, de todos los puntos estratégicos. Eso también les queda a la Asamblea, a todos aquellos legisladores que van a estar en el nuevo periodo, les queda presente eso, porque no vale de que se esfuercen de una parte y que del otro lado falte. También se concatena eso, que vamos a necesitar para seguir manteniendo este bloque de seguridad, plata. Se necesita recursos y también ahí habría que ver lo del Capo Sacha. Todo está junto porque este gobierno es una unidad. Hay también de igual manera los decesos, como decía, de personal policial en cumplimiento de sus deberes. Hay dentro de las familias ecuatorianas hay un policía, un amigo, un padre, un hijo, un primo, un hermano que tiene un miembro policial. Entonces, ellos también es difícil mantener este servicio cuando no tienen las garantías y se enfrentan cada día, ahora sí, a arriesgar su vida. Sí, exactamente, esa es la triste realidad de nuestro país. Le comentaba en el primer bloque de esta entrevista que esto fue un acto planificado, debilitaron a las Fuerzas Armadas, debilitaron a la Policía Nacional y el efecto es el que vivimos ahora. El presidente Novoa ha estado muy claro de que las Fuerzas Armadas, la policía son elementos valiosos, importantes y se le está brindando todo el respaldo. Es evidente, ¿no? Cuántos policías han dado su vida por la seguridad de este país y el Estado no puede ser indiferente ante esa realidad. El asunto a la final del tema de seguridad es materia de todos. Todos los ciudadanos tenemos mucho que ver. Desde la familia, en el núcleo de la sociedad, tenemos que hacer un compromiso. Pero es evidente, la principal responsabilidad está en el Estado, en los gobiernos de turno, y en ese sentido, pues, para poder cumplir con todas estas demandas, es necesario decirlo, se necesitan recursos económicos, todo va entrelazado y por eso es que parte de un plan general de gobierno se tienen que analizar todos estos escenarios, todas estas aristas y ahí pues la Asamblea también tenemos parte de lo que usted comentaba también está en la función, en las distintas funciones del Estado, en este caso la función judicial, en donde bien señala que existen jueces, existen autoridades de materia judicial que lamentablemente no se comprometen con el país, se entregan prácticamente a los grupos delincuenciales. Todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, se ve minimizado cuando salen nuevamente libres estos elementos ciudadanos que causan un grave daño a la sociedad ecuatoriana. Así es. Bueno, entonces hay que seguir adelante y el pueblo, recuerde, los mandantes, seremos los fiscalizadores de ustedes, los fiscalizadores de los legisladores. Sí, fiscalizar a los que fiscalizan, porque están en deuda con el pueblo. Hay tanto que hacer, hay mucho trabajo por hacer, que esperemos que estos 4 años que vienen se pueda trabajar juntamente el pueblo, el ejecutivo y el legislativo
objetivo para sacar adelante este país, sobre todo en este delicado ámbito que es el de la seguridad, porque nos da miedo salir, nos da miedo abrir un negocio, nos da miedo comprar un vehículo, nos da miedo sacar plata del banco, nos da miedo salir, estamos pendientes de nuestros hijos, esto ya no da más, verdaderamente necesitamos paz y volver a ser esa isla de paz que era Ecuador hace años, belleza, dejar una bicicleta fuera, nadie se la robaba, había gente que dejaba las puertas abiertas, no pasaba nada. Hoy es imposible hacer eso, imposible. Y sobre todo también mirar que por un celular te quitan la vida o estar pendiente de si tus hijos se demoran un poco, etcétera. Eso no puede ser. Tenemos derecho a la paz, tenemos derecho a vivir en paz. Es un derecho de los seres humanos, de vivir en sociedad y vivir en paz.